Bien, aquí estoy nuevamente en este horario de clase con la segunda sección de termodinámica para la sección S764, que corresponde a las 9:45 del día de hoy, así que voy a comenzar a hacer el ingreso de los alumnos para que vayamos comenzando este tiempo de trabajo en conjunto. Así que hola chiquillos, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos. ¿Cómo están? Un gusto de tenerlos por acá. No sé si me escuchan. Hola, profe, sí, se escucha. Ya, Juan, muchas gracias. Vamos a dar unos minutos para que se integren otros colegas, ¿de acuerdo? Ya. Así vayan ustedes, digamos, ingresando a la sala para que podamos luego comenzar con la actividad del día de hoy. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pero por supuesto. Sabe que hay un compañero que recién se integró a la sección, que lo habían cambiado, y quería saber si es que cabe la posibilidad de que lo podamos agregar al grupo que nosotros tenemos. ¿Y cuántos son ustedes? Somos tres. Wow, me ponen un dilema, para serte bien honesto. Me ponen un dilema. Buenos días, Porque, profe. ¿sí? Que yo igual estoy solo. ¿Y no habrá alguna otra persona que esté solitaria por ahí? Para que pudieras trabajar con ella, Nicolás. Hola, profe. Hola, hola. Yo, profe, también estoy solo. Ahí tenemos socio, po. ¿Por qué no Bueno, trabajas Nicolás y Javier trabajan juntos? yo ¿De igual estoy acuerdo? solo, profe. ¿Ya? Sí, compa, ¿te tinca? Sí, pues, obvio. Ya, pues, Ya, chiquillos, no se olviden que esta sociedad va a ser hasta que termine el semestre, ¿eh? No se olviden de ello, ¿eh? Para que no vayan a haber divorcios a posteriores y tengamos, digamos, dificultades para que lo hagan, ¿de acuerdo? Profe, No buenos se olviden días. que es por todo el semestre, ¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Kenji. Lo que pasa es que los materiales, por ejemplo, lo que usted va a subir, ¿a dónde lo va a subir? Al tiro les explico. Dame un segundito, ¿ya? Y se lo explico enseguida, Kenji. Ya, profe, gracias. Tienes el nombre de un gran guitarrista, Kenji. Sí, ¿En serio? En serio, Kenji Suzuki, el guitarrista del conjunto Simple Red, ya. que además de eso es un informático, ingeniero informático. Imagínate tú cómo son las cosas. Así que no es menor el nombre que tienes, Kenji. En la cama porque el niño no le sí, deja la... poco común también. Sí, claro, pero en serio, el famoso guitarrista de Simple Red y arreglador e informático, ingeniero informático. Así que es un nombre importante, ¿eh? ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguna otra consulta? Mientras tanto, esperamos a los colegas que se integren. No se olviden de desactivar el audio, chiquillos, porque después raya la conversación, ¿vale? Así que no se olviden de tener apagados sus micrófonos. No se Profe, olviden. entonces, los equipos lo vamos a hacer nosotros cuando enviemos el primer reporte. Disculpa. Valentín, un poquito más alto, que no te entendí muy bien, por favor. Que si al final nosotros vamos a elegir el equipo cuando enviemos el primer reporte. Mira, si es que entendí bien, ustedes son los que tienen que armar sus equipos de trabajo, ¿ya? Porque como yo no los conozco a ustedes, desgraciadamente me gustaría mucho estar trabajando con ustedes personalmente, pero como no se puede, entonces yo quería decirles que esa parte se las entrego a ustedes, la responsabilidad de armar sus equipos de trabajo, ¿ya?
Así es que, por favor, no se olviden de ello. ¿Ok? Cosas que puedan estar ahí unidos, ¿ya? Y así pueden, digamos, comenzar a operar, ¿ya? Diego, ¿tiene problemas para entrar, Diego? ¿Está con problemas? Todavía no puede ingresar, Diego. Está esperando un poquito que ingresara. Pero puede ser en la medida que vayamos avanzando. ¿Alguien está en el chat aquí? Ah, ya, perfecto, se están poniendo de acuerdo. Ya, pónganse de acuerdo, chiquillos, perfecto. Pónganse de acuerdo para poder trabajar. No se olviden, 3 personas por equipo de trabajo, ¿ya? 3 personas. ¿Alguien tiene alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que esté inquietando por allí? Eventualmente no. Bien, yo creo que ya vamos a ir comenzando por el día de hoy. Ahí viene Kevin, también viene Javiera, para que se integren también a esta mañana de trabajo. La próxima reunión por calendario que cabe con ustedes va a ser el día 8 de mayo, que va a ser la fecha en la cual vamos a tener el laboratorio de consultas, laboratorio número 1 de consultas, de este laboratorio, ¿de acuerdo? De tal manera que ustedes van a empezar a trabajar en sus informes y en la medida que van a ir avanzando, puede que aparezcan dudas o todo eso, entonces nos vamos a reunir el día 8, ya eventualmente el día 8 de mayo, porque el 1 de mayo es feriado, entonces obviamente no se va a poder usar. Entonces el 8 de mayo nos vamos a reunir para trabajar ya con el informe de laboratorio, de tal manera que ustedes puedan hacerme las consultas del caso, ¿vale? Así, entonces ustedes podrán despejar consultas. No se olviden que todo lo que hagamos con respecto al informe tiene que ser asociado a la rúbrica, ¿de acuerdo? No se olviden, la rúbrica es la que manda cómo realizar el informe de laboratorio, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Así que por favor, téngalo presente para que no vaya a complicarse la vida buscando otras cosas que no son las que debe buscar. Así que manténgase dentro de lo que es el trabajo con la rúbrica. Por favor, no se olvide de ello. Bien, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar ya desde este momento a poder hablar respecto a lo que es el laboratorio del día de hoy. Y vamos a comenzar ya a visualizar. Voy a compartirles la presentación del laboratorio, ya, para que ustedes puedan ir viendo lo que tenemos acá. ¿Alcanzan a ver la presentación, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto. Todavía están llegando algunos colegas por allí. Mientras comenzamos la presentación, le voy dando acceso. Ahí está la presentación. Como dice la portada, ustedes verán ahí, tenemos la presentación de lo que es este laboratorio número 1 de termodinámica. Específicamente vamos a ver el tema de termometría, que es un tema bastante interesante porque permite descubrir varios principios y varios
elementos que se utilizan directamente dentro de lo que es la termodinámica. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los conceptos un poquito más adelante, que son los que aquí se muestran y que son los que interesan cuando nosotros hablamos respecto al tema de la termodinámica y cómo la termodinámica ya está ligada con la vida diaria y la vida real, ¿de acuerdo? De tal manera que los conceptos teóricos que maneja la termodinámica están directamente relacionados con una serie de fenómenos y situaciones que nosotros en la vida diaria tenemos, que muchas veces los damos por hecho, los damos por sentado, pero si nosotros los analizamos vamos a descubrir que son hechos y eventos que se pueden interpretar bajo ciertas leyes y parámetros. Vamos a ver entonces los objetivos que tenemos para el día de hoy en función, digamos, del tema que nos convoca, y en principio hay 3 objetivos que son los objetivos que ustedes van a copiar y pegar en su informe. No hay otros objetivos más que esto. No agregue, no quite, no transforme nada, ¿ya?, de los objetivos. Son solamente estos, ¿de acuerdo? Los únicos que se piden y son los que ustedes van a tener que copiar y pegar en su informe. Nada más que esto, ¿de acuerdo? Como tales, entonces, estos objetivos tienen algunas expectativas, que son, primero que nada, comprender el principio de medición y registro de diferentes tipos de instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura. De tal manera que podamos armarnos, digamos, un abanico de elementos que son los que nosotros tenemos por delante para realizar esto. También la idea es conocer operativamente el manejo, el uso práctico y las limitaciones de diferentes tipos de termómetros. Por algo existe una variedad, porque obviamente no todos sirven para poder medir todo lo que se necesita medir. Por otro lado, la idea es, como objetivos, medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de líquidos, donde nosotros vamos a tomar esas temperaturas con diferentes termómetros, y ustedes lo van a ver allí, y que es muy parecido a lo que nosotros hacemos en el laboratorio allá en la universidad cuando lo hacemos de manera presencial. Así es que también es muy semejante, un experimento muy parecido donde medimos temperatura con distintos tipos de termómetros. Bien, partamos entonces con algunos de los principios básicos que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de termometría. Lo primero que tenemos que pensar en términos de termometría es decir, ¿qué es el calor? ¿Alguien podría aventurar alguna definición o algún concepto de lo que es el calor? ¿Alguien me puede, de alguna otra manera, postular algún tipo de argumento en esto, chiquillos? ¿Qué es el calor? ¿Qué entienden ustedes por calor? Vamos, propuestas. Se reciben propuestas, chiquillos. Profe, a mí me da como que una energía que sucede también, no sé por qué la asocio harto al alto movimiento de partículas. Ya, perfecto. Juan está proponiendo básicamente que es un movimiento de partículas, ¿cierto? ¿Ya? Y que de alguna otra manera está ligado con la energía, ¿cierto? ¿Alguna otra propuesta, chiquillos? ¿Alguien más que proponga respecto al calor? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien que esté por allí? Vamos, 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 anímense. Esta mañana hay que participar. La idea es que participen, chiquillos. Vamos, alguien más. ¿Quién expresa otra opción, otra propuesta de lo que es el calor eventualmente? Decir que calor decir calor es lo mismo que decir temperatura, chiquillos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, bro. No, no es lo mismo. Nicolás me dice que no. Camila parece que nos iba a proponer algo también. Camila, ¿también tenías alguna propuesta por allí? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir calor que decir temperatura? No, no es lo mismo. Un poquito más alto, Camila, por favor. Un poquito más alto. Que no era lo mismo. Que no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. De alguna otra manera sospechamos que hay diferencias, ¿cierto? Correcto. Vamos a ver entonces un poquito más adelante a qué se refiere cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo?
vamos a ir saliendo las dudas en lo que viene. Y lo primero que vamos a ver es este video. Profe, creo que se escucha muy bajo. Profe, parece que no está compartiendo el sonido de la computadora. Profe, no se escucha. ¿Profe está o no? ¿Aló? Sí. Profe, no se escucha, hace rato que no se escucha el video. Espérame, ya, correcto. No se escucha, wow, espérame. Ahí, ahora sí, gracias por avisarme. Gracias. Perdonen. Si quieren partimos de nuevo. Si es posible, sí, porque no se escuchó nada del principio. Vale, hagámosla.
¿Ahora sí? Ahora sí, ya, bravo. Disculpen el operador, me había olvidado un detalle. Tomar una bebida bien fría para refrescarnos del verano o un café muy caliente en invierno son respuestas muy frecuentes en situaciones cotidianas donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos temperatura y calor normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, estos dos términos presentan matices diferentes a pesar de estar relacionados. Por un lado, la temperatura no es más que la manifestación macroscópica del movimiento molecular constante que presentan las partículas que componen cualquier sustancia material en los tres estados de agregación. Es decir, es una medida indirecta de la energía interna de la materia, de forma que una mayor agitación microscópica se observa como una mayor temperatura y al contrario. Por otro lado, el concepto físico de calor está relacionado con la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferente temperatura. De este modo, cuando un cuerpo presenta una agitación molecular más elevada que otro segundo objeto, el contacto transmite por colisiones la energía desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el de menor contenido térmico hasta que el movimiento particular de ambos objetos son iguales. Situación que se conoce como equilibrio térmico debido a que ambas temperaturas se igualan. Con estos dos conceptos aclarados, es evidente reconocer la equivocación que cometemos, por ejemplo, al calificar una habitación con un ambiente refrigerado por aire acondicionado como fría, ya que en realidad lo que queremos expresar es que la temperatura es baja, una propiedad que es la misma para todo el mundo, pero que se percibe de manera diferente por diferentes personas. De ahí que la sensación de frío o calor dependa de cada individuo debido a la diferencia de temperatura entre el ambiente y su propio cuerpo. En este sentido, debemos tener presente que la temperatura no es una medida del calor o frío de un cuerpo, sino que mide la cantidad de energía térmica que contiene de forma interna sus partículas constituyentes debido al movimiento constante que presentan. Pues bien, la temperatura como magnitud física por un lado y el calor como proceso de intercambio energético por otro son dos fenómenos naturales que se pueden cuantificar mediante dos instrumentos de medida: el termómetro para registrar la primera y el calorímetro para medir los intercambios energéticos en forma de calor. El primero de estos instrumentos es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero no todo el mundo conoce su proceso de construcción. Se introduce un líquido como el mercurio, el alcohol o agua con colorante en un fino tubo de vidrio que permite visualizar el aumento o disminución del volumen cuando se pone en contacto el termómetro con el cuerpo cuya temperatura queremos determinar. El problema surge a la hora de señalar las marcas correspondientes a cada valor de temperatura, pero la solución se encuentra en utilizar dos valores establecidos como son la fusión del hielo y la ebullición del agua, de forma que estos dos puntos de referencia permiten dividir el tubo en una serie de unidades todas iguales. De esta manera se han construido las tres escalas de temperaturas más comunes: la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una de ellas con unos valores de referencia y unas divisiones diferentes, pero todas con el mismo fundamento físico y una relación matemática que permite transformar los valores de temperatura de una a otra escala. Destacar que tanto la escala centígrado Celsius como la Fahrenheit se expresan en grados, mientras que la escala Kelvin tiene como unidades de medida los Kelvin, no los grados Kelvin. En cuanto al otro instrumento de medida descrito, el calorímetro, consiste en un recipiente cerrado cuyas paredes están hechas de un material especial que aísla su interior de cualquier entrada o salida de energía, de forma que todos los intercambios energéticos que se producen dentro se mantienen aislados del exterior y con ello se registran como variaciones de temperatura con el termómetro del calorímetro. De este modo, se puede cuantificar la energía calorífica en sus unidades, bien julios o más comúnmente calorías, y al igual que ocurre con la temperatura, pueden transformarse sus valores utilizando las equivalencias entre estas dos unidades. El siguiente aspecto que debemos conocer sobre la transferencia de energía calorífica son los efectos que producen en la materia. Así,
Lo primero que ocurre en un sistema material con el que se transfiere calor es la elevación de la temperatura. Sin embargo, este cambio de la velocidad de las partículas hace que se produzcan variaciones en el volumen que ocupan, lo cual constituye una dilatación o contracción del material. Esto es consecuencia de la mayor o menor agitación microscópica que aumenta o disminuye las distancias entre las partículas. Sin embargo, el calentamiento continuado de una sustancia provoca al final un cambio en la disposición de sus componentes y con ello su estado de agregación. Daniela, por favor, cierra tu micrófono, por favor. Así, pueden producirse cambios progresivos desde el estado sólido, líquido, al gaseoso, mediante aporte de energía térmica, mientras que pueden revertirse de forma regresiva si se retira energía a través de un enfriamiento. A pesar de que estos tres fenómenos provocados por el calor parezcan ser independientes, van unidos entre sí, ya que todos responden al comportamiento de las partículas materiales ante la agitación térmica externa. Pero bien es verdad que debe existir alguna forma física que permita tales intercambios energéticos entre las sustancias y las fuentes del calor. Se han descrito hasta un total de 3 mecanismos de transferencia de calor que dependen del estado de agregación del medio material por el que se propagan. Así, comenzamos por la transferencia de calor a través de los sólidos, conocida como conducción, en la que las partículas más próximas al foco calorífico aumentan su agitación que transportan al resto de partículas de forma progresiva hacia distancias alejadas de la fuente, de manera que al cabo de un cierto tiempo se puede alcanzar una temperatura constante en todo el sólido, es decir, se alcanza finalmente el equilibrio térmico. En este sentido, debemos diferenciar entre aquellos materiales sólidos que permiten dicho tránsito y que se conocen como conductores térmicos como los metales, de aquellos como el plástico, la madera o el corcho que dificultan la conducción y que se denominan aislantes térmicos. En segundo lugar, se encuentra la convección, mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. Como en estos sistemas las partículas tienen alta movilidad, se producen movimientos circulares ascendentes y descendentes llamados corrientes de convección, y que surgen de la disminución de la densidad en las zonas más próximas al foco calorífico por aumento del volumen debido a la dilatación, de forma que al ascender y perder parte de ese contenido energético se vuelve a contraer y aumentar la densidad, con lo que desciende el fluido y vuelve a comenzar este movimiento cíclico. Finalmente, el tercer mecanismo de transmisión de calor se establece cuando no existe medio material sólido o fluido entre la fuente de calor y el sistema afectado, y que se denomina radiación. Este es el proceso por el que la energía solar nos llega a la Tierra a través del vacío del universo. Todo ello gracias a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el astro. También puede verse en las conocidas como cámaras térmicas, en la que se pueden registrar las diferencias de temperatura de los cuerpos mediante zonas de diferente coloración. Una vez más, debido a la emisión de radiaciones térmicas que provienen de la materia a diferentes temperaturas. Aunque estos tres mecanismos se hayan descrito por separado, en la mayoría de situaciones reales podemos encontrarnos la combinación de dos de ellos o incluso los tres a la hora. Bien, como ustedes ven, en la medida en que nosotros tenemos la posibilidad de tener estos medios de transmisión energética, podemos ver que la temperatura ya es una consecuencia de una medición específica que se puede llegar a dar en la medida en que nosotros tenemos, ¿cierto?, una cantidad de energía asociada a las partículas que estas obviamente están, digamos, moviéndose en el interior de algún tipo de sustancia. Entonces, esa medida de energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia, ¿cierto?, es la que conforma la temperatura, que se puede transmitir, ya vamos a ver un poquito más en detalle, esas tres formas, en la medida en que nosotros tenemos, ¿cierto?, mayor temperatura, vamos a tener mayor energía cinética. Y el calor se produce porque hay un choque interno molecular que permite entonces lograr hacer que estas partículas de alguna otra manera envíen, digamos, esta energía hacia afuera.
Así es como nosotros también tenemos asociada a esta temperatura, tenemos el calor, que es otra medida escalar, que permite entonces generar, digamos, una medición de energía que transmite de un cuerpo frío, se transmite a un cuerpo, perdón, de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, ¿de acuerdo? Debido a la diferencia de temperatura que existe entre ambos. Así es como aparecen, y ya lo vamos a ver, estas formas de transmisión o de conducción energética que nosotros vamos a ver, que es la transferencia de calor entre distintos tipos de sustancias y de cuerpos asociados. Vamos a ver entonces ahora un concepto importante que está asociado a esto, que se llama la ley cero de la termodinámica. Y vamos a ver en qué consiste. Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería, así que sin más, comencemos con el video. Ley cero de la termodinámica. Antes de pasar a explicar la ley cero, tenemos que considerar dos definiciones muy importantes para la explicación de la ley cero, comenzando con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta propiedad es fundamental y es asociada con el equilibrio térmico. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos que pueden ser dos o más. Considerando estas dos definiciones, pues veamos qué estipula la ley cero de la termodinámica. Nos dice que si dos sistemas a los cuales llamamos A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la termodinámica? Suponiendo que tenemos dos sistemas, A y B, que en este caso son dos recipientes o contenedores, los cuales representan nuestro sistema A y nuestro sistema B. Si ambos sistemas se encuentran con un tercer sistema que llamamos C en equilibrio térmico. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, el primer sistema termodinámico A tiene su propia temperatura que se llama TA. Al igual que el sistema B tiene su propia temperatura que llamamos B. Y por último, el tercer sistema tiene su propia temperatura que llamamos C. Estas temperaturas son diferentes entre sí, pero la ley estipula que si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A con el sistema C y a su vez el equilibrio térmico del sistema B con el sistema C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante contacto y con estas flechas indicamos esta transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C y a su vez la transferencia de calor mediante contacto del sistema B con el sistema C. Después de cierto tiempo, nuestros sistemas se encuentran a la misma temperatura, es decir, que alcanzan el equilibrio térmico entre sí con una igualdad de temperatura. La temperatura A va a ser igual a la temperatura C y la temperatura B va a ser equivalente a la temperatura C, haciendo que la temperatura del sistema A sea equivalente a la temperatura del sistema B. Y así es como se cumple la ley cero de la termodinámica, que como lo explicamos de este lado, dice que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, porque tienen una igualdad de temperatura entre ellos. Eso quiere decir que la temperatura del sistema A va a ser equivalente a la temperatura del sistema B. La ley cero de la termodinámica suena muy sencilla viéndola de esta manera, ¿no? Pero esta ley nos introduce a las siguientes leyes y además le da validez a la medición de la temperatura e introducimos el concepto de termómetro. Pero ¿cómo a través de la ley cero de la termodinámica y con este ejemplo introducimos el concepto de termómetro? Bueno, veamos el siguiente ejemplo.
ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema A y de este lado nuestro sistema B. Si tomamos en cuenta que los sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, podemos suponer que nuestro tercer sistema C no es un recipiente o contenedor como lo vimos aquí, sino se trataría de un termómetro, que sería este termómetro que tenemos aquí y lo llamamos el sistema C. Y de esta manera podemos observar lo siguiente. Nuestros dos sistemas A y B se tratan de un contenedor o recipiente con un líquido. El sistema C se trata de un termómetro. Con esto podemos decir que el sistema A se encuentra a una temperatura que llamamos TA. Y aquí ya tenemos esta interacción, que es la transferencia de calor mediante contacto. Si el sistema C, que es un termómetro, lo colocamos en nuestro sistema B y medimos de igual manera su temperatura teniendo una temperatura TB, si la temperatura TA y la temperatura TB son iguales, entonces este ejemplo cumple con la ley cero de la termodinámica, es decir, que el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, aunque los sistemas A y B no se encuentran en contacto. Y esto nos ayuda en muchos procesos termodinámicos, con una lectura de temperatura, y esa temperatura que se mide a través del termómetro que representa al sistema C, podemos llegar al equilibrio térmico entre dos sistemas ocupando un tercer sistema. Ahora que ya entendimos la ley cero de la termodinámica, es importante mencionar que existen diversas escalas para medir la temperatura, pero las más empleadas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. En los siguientes videos de la lista de reproducción, que si no han visto se los dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, así como al final del video, veremos estas escalas de la temperatura y las conversiones entre estas diferentes formas de medir a la temperatura. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olviden darle like al video, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en... Bien, veíamos entonces que nos explicaban lo que es el principio cero de la termodinámica, que si lo pudiéramos ver de manera gráfica, podríamos ver que dice algo bien sencillo respecto a este tema, y es otro de los conceptos teóricos que sirven para el marco teórico de este informe, donde vamos a tener, por favor, silencie sus micrófonos, chiquillos. Nicolás, tu micrófono está abierto, por favor, siléncialo. Tenemos entonces algunos conceptos básicos respecto al tema de lo que es la teoría para el marco teórico del informe. Primero de los conceptos es energía. Vamos a hablar de calor, que ya lo hemos hecho, temperatura, y el principio cero de la termodinámica. Hay 4 conceptos que nosotros vamos a distinguir aquí dentro de lo que es este laboratorio, dentro de los cuales el marco teórico se sustenta para poder conocer de lo que son los termómetros y cómo funcionan, y cuáles son los principios que los sustentan. Ahora, respecto a este principio, que es el principio cero de la termodinámica, nosotros vamos a tener claro que la ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, como aquí en la pantalla se muestra, un elemento que es C, ¿ya? Que está a una cierta temperatura, uno A y uno B, que también están a temperaturas todas distintas, si nosotros colocamos el cuerpo A en contacto con el cuerpo C, ¿ya? Estos dos van a agarrar equilibrio térmico y finalmente van a estar compartiendo la energía que ellos tienen. Por otro lado, si colocamos al cuerpo B en contacto con el cuerpo C, ¿ya? Y los dejamos por un tiempo, estos van a tener un equilibrio térmico igualitario, de tal manera que sus temperaturas se van a igualar. Por el otro lado, ya tenemos igualado a A con C, y vamos a igualar a B con C. Por lo tanto, sin estar en contacto, A y B también están en equilibrio térmico entre sí, o sea, tienen la misma temperatura. Desde ese punto de vista, entonces, podemos hablar que los 3 cuerpos eventualmente que están acá van a estar en equilibrio térmico entre sí. Lo cual es bien relevante porque permite establecer que la energía se puede transferir de una u otra manera.
Así es como nosotros, si medimos esa energía que se transfiere, la podemos hacer con termómetros de distintos tipos. Algunos de esos termómetros son los de termómetros de tiramina metálica, por ejemplo, o termómetros de mercurio, que son los que se utilizan normalmente en distintos lugares. Todo esto surge, digamos, y estas gráficas, digamos, de temperaturas que utilizan estos termómetros están asociados básicamente a lo que es la temperatura, ya que se muestra en este tipo de gráfico donde tenemos una temperatura absoluta, que es 273,15, que es la temperatura Kelvin, donde se supone que es el cero absoluto, donde no hay movimiento de las moléculas, aunque eso es teórico, se supone que ahí las moléculas no se mueven, hay cero opción de transferencia energética. Y eso equivale, digamos, a tener la posibilidad de tener un momento en el cual ese cero absoluto ya permite interpretar las condiciones bajo las cuales tenemos escalas de temperatura diferenciadas, que en algún momento determinado no logran medir hasta los 273, pero se logra entonces con otra escala que es la Kelvin, a diferencia de las Celsius y de otras más. Bien, esto es lo que significa como principios básicos para poder determinar que estas distintas escalas termométricas pueden tener una cierta equivalencia y una forma de poder ser utilizadas entre la Fahrenheit, la Celsius o la Kelvin o absoluta, tienen alguna equivalencia básica dentro de la cual nosotros podemos llegar a calcular y transformarlas de una a otra. Cuando nosotros hablamos entonces de este cero absoluto, antes se pensaba, digamos, que el punto triple donde el agua a 0 grados convive, digamos, en 3 estados distintos, que son sólido, líquido y gaseoso, se pensaba que allí era el momento en el cual nosotros teníamos, digamos, el momento de absoluta inmovilidad molecular en el interior. Pero se descubrió que no, que simplemente había otro punto que estaba mucho más abajo en la escala, por decir así, y ese fue el de la escala Kelvin, donde aparece entonces ligado, digamos, a que realmente la temperatura absoluta, donde el agua se considera que tiene la posibilidad de generar cero movimiento molecular, es en 273,16 grados Celsius, ¿de acuerdo? Teóricamente es lo que se pondría como opción. Veíamos recién que había mecanismos de propagación del calor en esa última lámina que vimos y aparecen, digamos, ligados a 3 opciones de transferir calor. Y desde ese punto de vista, nosotros normalmente vamos a transferir calor desde un elemento que está a mayor temperatura a uno que esté a menor temperatura. El equilibrio térmico entonces se alcanza en esta transferencia de calor por conducción, convección y por radiación. Así es como aparece este gráfico que donde quedamos viendo delante en esa video, donde podemos ver los 3 medios de conducción, de los 3 medios de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Todos ellos asociados a distintos mecanismos bajo los cuales opera, ¿cierto?, cada uno de ellos. Si hablamos de conducción, estamos hablando del calor que se transfiere en un sólido, por ejemplo, una barra de fierro, ¿cierto?, donde nosotros tenemos rápidamente la posibilidad de conducir calor desde un punto a otro a través de la barra, porque las moléculas se van transfiriendo el calor sucesivamente. Por otro lado tenemos el calor de convección, donde nosotros podemos establecer que es donde se mueve la materia, en este caso los fluidos, que son, digamos, líquidos o gases. En ese sentido aparecen 2 formas de mover los fluidos: a través de convección natural, donde a través del cambio de la densidad de un fluido, este permite que se mueva. Por ejemplo, el viento es una demostración natural de la convección natural, donde pasamos de una zona de mayor temperatura y el aire se desplaza a una zona de menor temperatura, ¿de acuerdo? Eso es lo típico en la convección natural. Por otro lado tenemos la convección forzada, que es donde nosotros podemos impulsar con un mecanismo, con un medio mecánico, podemos impulsar ese elemento, y que es un fluido, digo, o como el aire o como los líquidos. Entonces podemos impulsarlo y movilizarlo, ¿cierto?, para poder hacer que la sustancia haga cambiar la temperatura en otro lugar. Por último está el tema de la radiación, que es muy interesante, donde a través de ondas electromagnéticas nosotros podemos, ¿cierto?, conseguir calentar algo, porque de los cuerpos que están más calientes, ¿ya?, se irradia esta temperatura y permite, digamos, que llegue a los cuerpos que están más fríos.
En este caso, digamos, se produce de esa manera. Si volvemos un poquito al tema de lo que es la convección, vamos a ver que de alguna otra manera un fluido se mueve de distintas formas, como podemos ver convección de tipo natural y la convección forzada, que puede ser a baja velocidad en un flujo laminar o a mucha velocidad en un flujo turbulento. Volvemos a este tema de la radiación, donde ya veíamos que la radiación permite entonces entregarnos la posibilidad de que la luz, normalmente visible, ¿ya?, donde el infrarrojo y la radiación ultravioleta de repente no son exactamente visibles cuando nosotros tenemos la posibilidad de tratar de ver esto, pero la luz la vemos cómo permite llegar la irradiación de distintas formas y permite entonces, por ejemplo, que el sol logre calentar la Tierra irradiándola con su luz, ¿ya?, incluso a través del vacío, ¿ya?, donde este permite entonces lograr llegar hacia nosotros. Vamos a ver un video entonces ahora de ver cómo se realiza un experimento que también nosotros realizamos en la universidad, que es muy parecido al que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Donde calentamos agua en un calentador, ¿cierto? Y podemos ir midiendo las temperaturas que se van consiguiendo allí. Entonces vamos a ver cómo este colega, ya de una universidad, permite mostrarnos cómo se realiza este control de temperatura y cómo se realiza un experimento de termometría. Así que los invito a ver esta medición de energía cinética ya de fluido y observado a través de la temperatura y además con algunos tipos de termómetros que nos van a servir. Los fluidos, como cualquier otro cuerpo de la naturaleza, están sujetos a ciertos cambios internos dentro de su comportamiento molecular. Digamos que el estado cinético de sus moléculas, que no es otra cosa que el movimiento, hace que haya momentos que un fluido tenga mucha agitación de moléculas, mucha energía cinética, y esa energía cinética hace que el cuerpo adquiera energía. Que nosotros, cuando sumergimos el dedo en algún recipiente que está sometido a la acción del calor, sentimos esa temperatura, o sea, ese estado del cuerpo que llamamos en este caso calor. Cuando la energía cinética molecular es débil, la fuerza de cohesión y repulsión actúan. Cuando la fuerza de cohesión es mayor, hay menos movimiento molecular y el fluido representa poca cantidad de calor y por lo tanto la temperatura es baja. Nosotros, al hablar de temperatura, estamos midiendo la cantidad de energía cinética que tiene cada elemento. Vamos a emplear para esta experiencia este termómetro demostrativo que yo le llamo el jumbo termómetro. Vamos a verlo de cerca, cómo funciona. Nos sirve para ver temperatura ambiental en este momento, cuánto tenemos aquí la columna, y también las temperaturas de estos tres recipientes que tengo aquí. Debo indicar que este termómetro es de alcohol teñido de azul, para poder observar su columna. Vamos a ver aproximando la cámara. Y voy a hacer también cambios de temperatura utilizando este soplador. Miren. Nuestro termómetro jumbo, ahí está la información del termómetro jumbo. De alcohol, tiene alcance de medición menos 60 grados centígrados hasta más 160 grados centígrados. Aquí está la ampolla de alcohol, una ampolla teñida de azul. Vamos a suministrarle un poco de ambiente, de un poquito más de temperatura, utilizando este secador de cabello. Y observemos cómo se va a elevar la columna de alcohol azul.
Muy bien. Miren el funcionamiento del termómetro. Ahora vamos a colocar el termómetro en estos 3 recipientes. Aquí tenemos uno, llamémosle recipiente A, recipiente B, recipiente C. Líquido A. Estamos 19. Vamos por 18. Vamos ya por 15 grados centígrados. Miren, está marcando temperaturas bajas. Vamos a pasar al recipiente B. Aquí en la mitad. Colocamos, vemos la columna. Empieza a subir. Vamos por 16, 17 grados. Y esta agua estaba a temperatura ambiente, subirá hasta cuando registre más o menos 22, 23 grados. Pasemos a la otra, al agua que le hemos denominado recipiente C. Colocamos la ampolla y vemos el líquido que empieza a subir, el alcohol. Ya vamos por 30 grados, empieza a subir más. Esa agua entonces era un agua caliente. Estamos 35 y llegando a los 40 grados. Miren, esta forma de medición ha sido para ejemplarizar cómo se mide la cantidad de energía cinética que tienen los fluidos y que nosotros también la conocemos como, digamos, cantidad de trabajo o de calor. Y esa cantidad de trabajo, de calor, de energía cinética se mide justamente a través de termómetros. En este caso hemos utilizado un termómetro de alcohol. Hay de muchas calidades de termómetros. Termómetros de mercurio, termómetros de benzina, termómetros digitales, etc. Este es un termómetro moderno, digital, electrónico. Vamos a sumergir en los líquidos. En el líquido A. Vamos a ver qué temperatura nos da. Nos da temperatura de 17, 15, va bajando. 14. Era el líquido que nosotros le llamábamos frío, que está frío el líquido. Menor energía cinética molecular. Por lo tanto, la presencia de energía es menor y medimos con el termómetro 13.5. Vamos al líquido B. Líquido B, la temperatura empieza a regresar, a recuperar. Estamos en 22, 22.5, 22.8. Llegará un momento que se mantenga en una temperatura estable. Es el jarro que tiene el líquido a temperatura ambiental. 23.5. Y el otro 23.6 va subiendo, y el otro líquido C, vamos a trasladar el termómetro allí y a ver su pantalla. Ya estamos en 43, 44, 45 y la temperatura va subiendo porque ese líquido tiene más energía cinética, fue calentado mucho más. Bien, este es otro elemento importante que tenemos para la medición de la temperatura. Pero además de esto, la tecnología ha avanzado y ha creado unos termómetros electrónicos digitales que vienen incorporados en los llamados multímetros utilizados en electrónica. Vamos a observar también cómo se mide y cómo se utiliza el multímetro. Aquí tenemos entonces el multímetro, pero en la función de termómetro. Miren que hemos colocado el conmutador aquí en grados centígrados para medir la temperatura. Tiene un hilo metálico formado por 2 metales internamente. Después explicaremos cómo funciona esta tecnología. Por ahora limitémonos a ver cómo es la medición. Voy a sumergir el terminal de este hilo
en el líquido A y vamos a ver la temperatura. Al mismo tiempo sumergimos allí y la temperatura va bajando. Miren, ha bajado hasta 13 grados, que era más o menos el mismo valor que medimos con el otro termómetros. Vamos al segundo líquido, vamos a colocarlo por aquí más cerca, líquido B, sumergimos allí, temperatura 22, es el líquido a temperatura ambiental, 22, y vámonos con el tercer líquido, hasta aquí, sumergimos el sensor y vemos que la temperatura sube violentamente. Esta agua está caliente, mucha energía cinética, 46 grados centígrados. En la actualidad disponemos también de otro tipo de termómetros. Son estos termómetros que tienen un tubo capilar por donde se eleva una columna, en este caso de bencina. Son termómetros de bencina. Ahí tenemos en la ampolla una porción de bencina coloreado de color rojo. Aquí nos registra temperaturas, en este caso estamos viendo temperaturas de -10, ahí está el 0, -10, hasta temperaturas de 100, 110 grados centígrados. De igual manera, el tratamiento es sumergiendo esto en el fluido que vamos a medir su temperatura. Lo más importante ha sido que hemos visto las formas de medir ese tipo de energía, que se representa por calor cuando nosotros percibimos el estado de ese cuerpo, de ese líquido. Los termómetros que hemos empleado, este termómetro, el Jumbo termómetro muy grande con columna de alcohol con tinte azul. Hay termómetros de columna de mercurio, que ya no hay mucho en el mercado porque el mercurio es un elemento químico que hay que tener cuidado para trabajarlo, pero sí tenemos otros que se han fabricado con bencina. La columna en este caso le han puesto colorante rojo, y ahora los que más se están utilizando son los termómetros digitales, sea este con este sensor conectado al multímetro en la escala de grados centígrados, y este otro sensor electrónico también directamente solo como sensor. Bueno, gracias amigos por su grata compañía. Nos vemos, que pasen de lo mejor. Chao. Bien, como ustedes pudieron observar, dentro de lo que es esta experiencia, pudimos ver cómo nosotros también allá en el laboratorio hacemos una medición con distintos termómetros en un calentador eléctrico, de acuerdo de agua, o tetera eléctrica o hervidor eléctrico, y podemos tener la posibilidad de generar entonces una medición de temperatura sucesiva en el tiempo con distintos termómetros y ver cómo ellos pueden medir de mejor forma esa temperatura que se va generando al interior del servidor cuando el agua está calentándose. Bien, lo que vamos a ver ahora, lo que viene ahora, es básicamente una presentación con un video donde tengo para ustedes la posibilidad de mostrarles distintos tipos de termómetros, ¿ya? Y cómo son los principios bajo los cuales esos termómetros funcionan. Así es que, y también permite mostrar la variabilidad, la variedad de aplicaciones que puedan tener, porque no todos sirven para todo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en este video lo que les estoy indicando. Hola chicos, hoy vamos a hablar de termómetros y su clasificación. Yo soy Mauricio, comenzamos. Un termómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de un cuerpo y representarlo en una o más escalas termométricas. Por ejemplo, las habituales son Celsius y Fahrenheit, también se puede convertir a escala Kelvin. Entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura, habrá una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío, denominada calor y representada por la letra Q. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto térmico, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico y
está descrito en la ley cero de la termodinámica, donde el intercambio de calor Q es igual a cero entre ambos cuerpos. Un termómetro funciona con equilibrio térmico. La clasificación de los termómetros puede ser a distancia o de contacto. A distancia se conocen como pirómetros y de contacto son los que funcionan con resistencia eléctrica o dilatación. Estos últimos son los primeros en desarrollarse y funcionan con la dilatación térmica lineal, por ejemplo del mercurio o del alcohol, también de varios metales. En cambio, para los gases están regidos por la ecuación de los gases ideales. Los termómetros de resistencia, hablamos del termistor, del termopar, del termómetro de resistencia y el termómetro digital, todos guiados por el efecto Seebeck. En cambio, para los de radiación, tenemos que hay un termómetro específico para la región electromagnética en la que nos encontremos. Por ejemplo, la ley de Wien para la región óptica, la ley de Stefan Boltzmann para la radiación total, el termómetro infrarrojo para la región baja alta del infrarrojo y el efecto fotoeléctrico cuando utilicemos un termómetro fotoeléctrico. Los termómetros que primero se desarrollaron fueron los de vidrio o de líquidos. Estos fueron hechos con un vidrio sellado y con un líquido interior, que puede ser alcohol o mercurio. El mercurio es una sustancia peligrosa en contacto con la piel, por eso se han dejado de utilizar. Estos líquidos se dilatan y se contraen debido a los cambios de temperatura, mostrando así su resultado en una escala Celsius o Fahrenheit. Los termómetros a distancia, conocidos como pirómetros, son utilizados para medir altas temperaturas. Miden la temperatura a partir de la radiación emanada por los objetos y se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, fábricas de vidrio, hornos, etc. Existen 4 tipos: el óptico, el de radiación total, el infrarrojo y el fotoeléctrico. También tenemos el termómetro bimetálico. En este caso son 2 láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos enrollados uno en el otro, dejando el de coeficiente más alto en el interior. También se conoce como termómetro de cocinero. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Un ejemplo claro es el higrógrafo meteorológico. También tenemos termómetros de gas a volumen constante. Estos pueden ser también a presión constante. Son muy precisos y se utilizan en instalaciones industriales. Son tan precisos que se utilizan para calibrar otro tipo de termómetros. También tenemos el termómetro de resistencia, hecho con un alambre de platino y un recubrimiento para evitar la corrosión con el medio. Está unido a una resistencia eléctrica que cambia y varía según la temperatura. Este tipo de termómetros se utiliza para el exterior. Son muy precisos pero muy lentos en su lectura. El termistor es básicamente un circuito integrado que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en función de la temperatura. El más conocido es el LM35 y se utiliza en sensores automáticos, por ejemplo, de casas, de sistemas de enfriamiento, de alarmas de incendio, etc. Tenemos también el termopar o termocupla. Este mide la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, una fuerza electromotriz, el cual varía según la temperatura de conexión. Este tipo de termómetros es muy veloz, pero generalmente su lectura es muy difícil. Varía muy rápidamente y se utilizan en sistemas controlados, por ejemplo los laboratorios. También tenemos el termómetro digital. El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensiones obtenidas. Esta información se capta a través de un microchip que lo procesa y lo muestra numéricamente en una pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos y precisos. Son muy económicos y son los más usados. Existe una variedad enorme de termómetros, todos ellos con diferenciaciones en su aplicación. Ahora, hay principios que rigen estos termómetros que permiten entonces aplicarlo a distintas instancias. Así es como nosotros tenemos entonces
la posibilidad de generar, digamos, distintos tipos de aplicaciones para ello y utilizaciones en mejor o en mejor medida, dependiendo de las condiciones de la sustancia y del medio que en algún momento necesitamos nosotros. Hola chicos, hoy Bien, para el informe que ustedes tienen que construir y realizar, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que, primero que nada, necesitamos entonces que ustedes investiguen ya dentro de esto los fundamentos de la termometría como actividad esencial de la termodinámica y ver cómo ésta se utiliza, ¿cierto?, para poder conseguir obtener datos que nos permiten conciliar lo que es la realidad de un experimento, ¿ya?, y llevarlo a lo que es la teoría que ustedes ven. En ese sentido, entonces, los instrumentos que son distintos, que utilizan distintas maneras de registrar la temperatura y poder medirla de distintas formas, es una cosa importante. Entonces, la investigación de estos fundamentos es importante. Lo otro, investigar los principios de medición y el registro de diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura, que son los que vimos recién en el video. Por otro lado, saber cómo es el uso, operativamente hablando de ello, el manejo, y ese uso práctico, ¿de acuerdo? Y las limitaciones que tiene cada uno de ellos para poder ser utilizados en las mediciones de temperatura de distintas sustancias y de elementos que nosotros podemos llegar a ver. También es necesario tener claro, digamos, cómo se debe medir, registrar, comparar y evaluar las temperaturas de sólidos, líquidos y gases tomados con los distintos tipos de instrumentos que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque obviamente son distintas sustancias que son también distintos tipos de termómetros los que tienen que ser utilizados para esas mediciones. En su rúbrica existe este evento que es la parte de investigación, el desarrollo de la investigación. Así que ahí será donde ustedes tendrán que ubicar estos 4 puntos de investigación. Respecto al desarrollo del experimento que está abarcado, digamos, en el punto anterior, donde vimos al colega ya de esta Universidad Ecuatoriana, donde nos muestra cómo es una clase de termometría, donde permite ubicarse distintos tipos de termómetros para distintos tipos de mediciones y registrar temperaturas variadas. Ya eso ustedes lo tendrán que describir dentro del desarrollo del experimento, desarrollo experimental en la primera parte, ¿de acuerdo? Tendrán que tener también un dibujo adecuado para ver los termómetros que en un momento determinado se usaron, digamos, en esta medición que ustedes ya vieron cómo realizar. Yo creo que ya el lunes, una vez que Zoom me entregue decodificado la clase de hoy, yo creo que les voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, ya porque allí alguien me preguntó dónde lo van a ver. Yo tengo un canal de YouTube para que ustedes puedan ver estas experiencias y puedan recibir el material. Yo les voy a informar a través de un correo que les va a llegar a cada uno de ustedes y desde ese mismo correo, por favor, no se vayan a salir de él. Desde ese mismo correo ustedes van a poder llegar al vínculo y ver la clase que estamos viendo. No vayan a ningún otro lado, ¿de acuerdo? Solo desde ese correo que les llega desde YouTube, ustedes van a poder ingresar directamente, ¿de acuerdo? Para que así ustedes no tengan problemas en la visualización, ¿ya? Bien, chiquillos, ya estando, digamos, terminada, digamos, nuestra sesión de hoy día, ¿ya? Les quiero, digamos, impulsar ya a ver, ¿cierto? Esta clase después, repetirla, y van a estar invitados ya a una reunión próxima que va a ser el día 8 de mayo, el sábado subsiguiente, para que puedan hacer consultas de este laboratorio, de tal manera que ustedes puedan hacer su informe y puedan tener claridad respecto a las dudas, expresarlas ahí y yo ayudarles a poder contestarlas y poder de alguna otra manera ayudarlos en esta confección del informe. ¿De acuerdo? Así que nos vemos el 8 de mayo a la misma hora que ustedes han tenido para poder tener el laboratorio de consultas de este laboratorio número 1. Bien, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta antes de cerrar la sesión de hoy día? ¿Algo que quede por ahí en duda?
¿Alguna consulta? Soy todo oídos. Profe, ¿el reporte usted lo va a mandar por correo? ¿O lo va a subir a Reco o nada de eso? ¿Cuál reporte, Tania? Perdona. Ayúdame Es con que, o sea, más que nada nosotros los laboratorios, los profes mandan una guía y ahí se resuelve. Por eso le estaba consultando. Pero yo les voy a mandar la rúbrica, ¿de acuerdo? Ah, ya, ok. ¿De acuerdo? Y esa rúbrica es la que vimos la clase anterior y es la que ustedes van a utilizar para resolver las dudas, porque es casi está los puntos relevantes de cómo hacer el informe. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, Así profe, ahí que quedó más claro. Gracias. voy a mandar esa información. Pierdan cuidado que va a ser así. ¿Ya? Yo creo que ya mañana o pasado les está llegando todo el material y los accesos necesarios. ¿Vale? Así que confío en que todo resulte. Así que hagámoslo, sí, de tal manera que ustedes tengan todo listo ya eso, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que esté por allí con alguna duda? Bien. Chiquillos, un gusto de haber conversado con ustedes. Me gustaría mucho haberlo hecho en persona. Profe, una compañera quería hacerle una consulta. Sí, Nicolás. Profe, sabe que tengo una consulta, pero no es como con respecto al tema del informe, es con respecto al tema del laboratorio de este ramo, que no es la segunda vez que lo estoy dando. ¿Ya? Y por ejemplo, porque me eché la cátedra, pero pasé el laboratorio el semestre pasado. ¿El que semestre hacer? pasado fue eso, Nicolás? Sí, el semestre Mira. pasado pasé el laboratorio de termodinámica. Ya, puedes guardar tu nota, se guarda por un semestre, así que si quieres tú puedes guardar la nota del año pasado y me avisas antes de terminar el semestre, tienes que estar pendiente para que yo coloque la nota donde corresponde, ¿de acuerdo? Ah, pero eso lo hago, tengo que hacerlo antes de que... Antes que termine el semestre me tienes que acordar de eso, ¿ya? Ah, por ya. favor. Pero profe, ya eso. puedes usar esa nota para este semestre sin ningún problema, ¿ya? Ya, profesora, mi duda. Muchas gracias. Vale. Bien, chiquillos, si no hay otra duda, nos estamos escuchando el día 8 de mayo. No se olviden, a la misma hora, con las dudas y consultas que haya generado este laboratorio número 1 para que puedan ustedes realizarlo de la mejor forma posible. Me despido por mi parte. Que tengan un buen fin de semana, que estén súper bien. Cuídense mucho y que les vaya súper bien. Chao. Chao, que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, 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 profe. chicos. Muy bien, un gusto verlos.